Hola, mi nombre es Christopher y este es mi nombre en señas. ¿Quién soy yo? Soy coeducador sordo. ¿Dónde trabajo? En el Colegio Bio Bio. Y le enseño a niños de sexto básico. ¿Sobre qué tema vamos a hablar hoy? Sobre los derechos de los niños. Eso les voy a enseñar, así que vamos a conocer los derechos de los niños. Si tienen estudiantes sordos, aprovechen esta presentación y la pueden compartir con sus estudiantes. Entonces, comencemos. Vocabulario. Derecho de los niños. Ley chilena. Discriminación. Interés superior del niño. Supervivencia, desarrollo y protección. Participación. Protección contra la violencia intrafamiliar. Educación. Trabajo. Filiación o derecho a tener una familia. Alimentación. Adopción. Salud. Delitos sexuales. Con este vocabulario podemos comenzar. Vamos a conocer entonces los derechos del niño. Los derechos de los niños, ¿qué son? ¿Qué significan? Por ejemplo, mira este dibujo. Yo tengo derecho a vivir en un hogar. Tengo derecho a estudiar, a ir al colegio. Tengo derecho a recibir alimento. Está el derecho a ser atendido en los hospitales, a que vean cómo está mi salud, si estoy bien, si estoy mal, si... Y mira, como sale en la fotografía, también está el derecho a tener una identidad. Esos son los derechos, o sea, lo que tú puedes hacer, lo que cada uno puede hacer, pero no significa que tengas que hacer todo, que puedas hacer lo que tú quieras. Yo tengo el derecho a opinar, tengo derecho a recibir alimentación. Entonces, los derechos son parte de las personas. Y los derechos de los niños son muy, muy importantes. Están escritos en una ley en Chile. Mira, ese libro que aparece ahí es la Constitución. Y de ahí se hacen las leyes. Por ejemplo, si una persona va manejando después de haber bebido alcohol, si está ebrio, ¿qué dice la ley? La ley dice que eso no se puede hacer. No puedes manejar si bebiste alcohol. Está prohibido. Ah, pero si yo no hago caso a la ley y lo hago igual, no, eso está mal. La ley dice que merezco un castigo. Me puedo ir preso o me pueden pasar una multa. Y tengo que pagar como castigo por haber hecho eso. Mira, otro ejemplo. Hay una ley que dice que, por ejemplo, cuando un jovencito cumple los 18 años, la ley dice que puede comenzar a trabajar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si alguien que tiene 15 años quiere trabajar? La ley dice que no se puede. Con 15 años no. Cuando cumple los 18 o más de eso, eso es mayoría de edad.
Esas cosas están en la ley. Habla de la salud, de los medios de transporte, de la protección a las personas mayores. Pero ahora nos vamos a enfocar en qué es lo que dice la ley sobre los niños, cuáles son sus derechos. La ley habla de los derechos de los niños y esto está registrado desde 1990. Habla de los derechos de todos los niños. Entonces voy a explicar cuáles son estos derechos. El primero es a la no discriminación. Mira, por ejemplo, en esta foto hay personas de distintas nacionalidades. Por ejemplo, hay personas que son más blancas, personas negras, hay personas con pecas, hay personas del pelo rojo, hay personas que son muy morenas, hay una niña que es rubia. Yo no puedo discriminar a las personas por su nacionalidad o raza. Eso no se debe hacer. Eso es discriminación. Puede pasar con los idiomas. Por ejemplo, una persona que habla español o una persona que hable un idioma distinto al de nosotros. Una persona que hable inglés, por ejemplo. Una persona que hable chino. Yo no las puedo discriminar o burlarme de ellos porque hablan un idioma distinto. También pasa con la religión. Por ejemplo, hay personas que son evangélicas, católicas, testigos de Jehová, mormones. Yo no puedo discriminar a las personas por la religión que tengan, ni burlarme de ellos por cómo llevan su religión. También pasa con la situación socioeconómica. Por ejemplo, yo no querer juntarme con personas que son pobres o no querer estar con ellos pensando que yo soy superior porque tengo dinero. Eso también es discriminación y no corresponde. También pasa en el tema de la discapacidad. Por ejemplo, que un niño sea usuario de silla de ruedas y otras personas se burlen de él porque no puede caminar. Eso también es discriminación. O burlarse de un compañero sordo porque no escucha y yo sí puedo escuchar. No, eso también es discriminación y está mal. Los niños no deben ser discriminados ni tampoco sufrir discriminación. Hablemos ahora del interés superior del niño. Significa esto que las autoridades, al momento de hacer las leyes, tienen que pensar en cómo esto afecta a los niños y qué es lo que ellos necesitan. Tienen que pensar en protegerlos y en darles lo necesario. Siempre pensar en sus intereses. Las leyes deben proteger a todos los niños. Siempre pensar en su interés. Hablemos ahora de la supervivencia, desarrollo y protección. ¿Qué significa? Que los niños deben ser cuidados, que deben recibir estimulación, que deben desarrollarse hasta llegar a ser jóvenes, que deben tener una vida que sea parte de una familia, que tengan lo necesario como la ropa, el alimento. Ese es un deber de quienes los protegen y también de la sociedad. Hablemos ahora entonces de la participación. Los niños tienen derecho a opinar, a expresarse, a decir qué piensan. Eso también es un derecho. Por ejemplo, en el colegio, como se ve en la fotografía. El profesor puede preguntar a los niños su opinión y los niños pueden responder con respeto.
También en la casa, la familia, tu mamá o tu papá, pueden preguntarte y tú puedes opinar sobre algunas cosas. Es importante que se respete el derecho a opinar. No pensar que porque son niños no pueden decir. También escuchar lo que los niños quieren contar. Eso también es un derecho y se llama derecho de participación. Y estos derechos del niño, ¿cuándo alguien es niño? ¿Cuándo deja de ser niño? Se considera hasta los 18 años. Menos de 18 años. Y eso también está en la ley. La ley explica específicamente cuáles son estos derechos. Protección contra la violencia dentro de la familia. Significa esto que los padres no pueden agredir a los niños. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo y lo golpeara, o si yo fuera un niño y mis padres me retaran muy gravemente o me golpearan mucho, eso también estaría mal. Eso se puede denunciar ante los tribunales. Los juzgados de familia se encargan de estos casos y de proteger a los niños y de castigar a los padres cuando cometen este tipo de abuso. No se puede golpear o maltratar psicológicamente a los niños. Eso aparece en la ley. No se puede hacer. La violencia en la familia está mal. El derecho a la educación. Los niños, todos los niños, tienen derecho a recibir educación, a asistir al colegio. El Estado, o sea, el gobierno, tiene que entregar educación para todos los niños y jóvenes, desde prekinder a cuarto medio. De kinder a cuarto medio, enseñanza básica, enseñanza media. Y el gobierno se tiene que encargar de que esta educación sea gratuita y de calidad. Los niños tienen derecho a ser educados. No se puede discriminar a un niño y no permitirle estudiar. Los niños tienen derecho a recibir educación. Y sobre el trabajo. Los niños de 1 año hasta 15 años no pueden trabajar. Está prohibido. Sin embargo, si los padres autorizan que un niño trabaje, se puede hacer, pero ¿en qué circunstancias? ¿Recuerdan una niña que era famosa y que cantaba y salía en televisión? Hay niños que trabajan en el teatro. Esas cosas sí se pueden hacer, pero con autorización de los padres. Desde los 15 a los 18 años se puede trabajar en algunas cosas, no en trabajos pesados o forzados. Por ejemplo, hay jóvenes que trabajan en el supermercado de empaque, que guardan las cosas que compran las personas. Esos trabajos que son livianos se pueden realizar, pero hay que tener permiso de los papás para poder trabajar. Si no los tienen, no se puede hacer. Pero son trabajos livianos, siempre cuidando la salud de los niños. No pueden ser trabajos forzados o que signifiquen que los niños dejen de estudiar por estar trabajando.
Derecho a filiación o a tener una familia. Por ejemplo, yo soy Christopher y yo sé quién es mi mamá y quién es mi papá. Yo los conozco, también a mi familia. Pero por ejemplo, si yo conociera solo a mi mamá y no supiera quién fue mi papá, yo le preguntara a mi mamá, ¿dónde está mi papá? Y ella no me dijera nada. Los niños tienen derecho a saber quiénes son sus padres, su mamá o su papá, y se puede pedir que se investigue quiénes son. Es su derecho saber dónde están, ya sea el papá o la mamá. Otro ejemplo, si un niño está solo y no tiene ni papá ni mamá, otra familia los puede adoptar y ellos serían los responsables de ese niño. Es como si fuera su hijo de verdad. Eso es la adopción. Y el hijo puede decir que ellos son sus papás. Eso es la adopción. Eso también es un derecho, a tener una familia y saber quién es tu familia. Quién es tu mamá, quién es tu papá. Ya sea alimentación. Este derecho habla de que es un deber de los padres el cubrir las necesidades de sus hijos. Y es un derecho de los niños recibir alimentación. Esto es desde que nacen hasta los 21 años. Cumplida esa edad, los niños tienen el derecho de recibir esto de sus padres, que ellos se encarguen de sus necesidades. Pero, si el hijo entra a estudiar a la universidad, después que termina cuarto medio, o a un instituto, por ejemplo, también los padres tienen que encargarse de sus necesidades hasta los 28 años. Entonces, entendemos que los hijos tienen este derecho, que sus padres se encarguen de sus necesidades hasta cumplir los 28 si estuvieran estudiando. Adopción. Por ejemplo, si los padres tienen un bebé y no lo pueden cuidar, en ese caso lo pueden dar en adopción. Existen instituciones públicas o privadas que se encargan de estos niños. Los cuidan. Entonces, ellos buscan a otra familia que quizás no pueden tener hijos. Entonces, ellos van a esta institución y pueden adoptar a un niño. Y ellos serían los responsables de este niño. Sería su hijo. Entonces, cuando un bebé nace, hasta los 18 años, puede ser adoptado. Pasados los 18 años, ya no se puede un niño ser adoptado porque ya es mayor de edad. Recuerden que cuando tienes menos de 18 eres niño. Por ejemplo, si ese bebé nace y pasa el tiempo y los papás no pueden cuidarlos, lo pueden entregar en adopción. Y ahí otra familia se haría responsable de ellos. Eso también es un derecho a que los niños pueden ser adoptados. Derecho a la salud. ¿De qué trata esto? Que los niños tienen derecho a recibir cuidados médicos. Por ejemplo,
Si en el colegio estás jugando y tienes un accidente, si te golpeas o te haces una herida, puedes ir al hospital y no tienes que pagar por esa atención. Los médicos te van a ver y te van a ayudar. Si por ejemplo sufres un accidente y te caes, también te llevan al hospital y reciben los cuidados. No tienes que pagar, eso es un derecho, a recibir atención médica, a que se preocupen. Delitos sexuales. Sobre este tema también habla la ley y dice que es muy grave cuando una persona comete violación o toca a un niño sin su permiso. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, si un niño es tocado sin su permiso por un adulto o abusa de él o lo viola, la ley dice que eso se paga con cárcel, que eso es muy grave. También la ley dice que no se puede fotografiar o filmar en video a niños desnudos y eso publicarlo. También está prohibido y se castiga como dice la ley. Está prohibido.